Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva edición del Cineclub en Casa que hemos organizado desde el Laboratorio de Antropología Visual en los últimos 3 trimestres. Este es el cuarto trimestre, que son los periodos lectivos que tenemos en la UAM a partir de que comenzó la pandemia. Eh, Buscamos una vía para conectarnos, para dialogar con los estudiantes y con otros colegas y con invitados también de fuera de la UAM, pues para abrir un espacio de encuentro y crear una comunidad de aprendizaje en torno al cine y los temas que tienen que ver con la antropología, concretamente la antropología visual y el cine de corte etnográfico y, bueno, varias expresiones alrededor del cine. Entonces hemos hecho varios ciclos temáticos sobre género, sobre la representación de los indígenas, sobre mujeres haciendo cine documental y en torno a la memoria. Y bueno, pues esta es la cuarta edición de este Cine Club, que está dedicada a leer y apreciar desde la antropología o con una mirada antropológica la obra de Paul Leduc, que es un cineasta importantísimo, eh, aunque poco reconocido, quizás, bueno, con mucho reconocimiento entre cierto sector del cine independiente, del cine documental, pero digamos que no es de las grandes figuras que normalmente de las que se da cuenta en los libros de historia del cine en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora que recientemente murió Paul Leduc, pues teníamos desde hace tiempo ganas, como una propuesta originalmente de Carla, pues de homenajear su obra y bueno, pues qué mejor manera de hacerlo que viéndola, disfrutándola y comentándola, ¿no? Dándole vida, que es para a lo que fue hecha. Entonces, bueno, pues durante 4 semanas, vamos a apreciar diferentes películas de Paul Leduc, principalmente documentales, pero también alguna de ficción, que nos parece que son muy relevantes para la antropología, ¿no? Porque abordan un universo, una región, un momento histórico de nuestro país, o también porque abordan personajes icónicos y emblemáticos de nuestra cultura, de nuestra historia. Entonces, bueno, pues digo, la dinámica del cineclub ya más o menos la han ido captando. También les podemos ir respondiendo cualquier duda que tengan sobre la marcha, pero bueno, la idea es que cada quien pueda apreciar las películas por su parte, en su casa, en el momento que mejor les convenga, en el transcurso de una semana, y después nos reuniremos aquí los jueves a las 6 de la tarde para platicarla y para comentarla con algunos invitados e invitadas que son especialistas de alguna manera en algún aspecto o de la obra o de los temas que abordan las películas de Paul Leduc. Quiero decirles que estuve en contacto con la hija de Paul Leduc, Valentina Leduc, una editora muy importante en el cine documental mexicano, y con su otro hijo, Juan Leduc. Los dos agradecieron mucho, celebraron este homenaje, pero desafortunadamente ninguno de los dos nos podrá acompañar en las sesiones, pero nos envían pues un cordial saludo y se ponen digamos, a disposición para cualquier duda o cualquier cosa que pueda surgir. Y bueno, pues también nos hicieron la petición de que les hagamos llegar más adelante las grabaciones de estas sesiones de discusión. Así que bueno, pues también para que sepan que estamos en contacto pues con su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues le quiero también agradecer mucho a Carla, que es la encargada del Laboratorio de Antropología Visual de la UAM, el impulso que le ha dado al Cineclub y particularmente en este ciclo, pues ella ha sido la que se ha encargado de conseguir las películas, armar la propuesta curatorial y de invitar a los comentaristas y las comentaristas que nos van a estar acompañando, en este caso a Karina Pizarro, a quien le doy la bienvenida y las gracias. Y bueno, pues nada, yo soy Antonio Sirión, profesor del Departamento de Antropología,
y les quiero, bueno, pues además de la bienvenida y la apertura oficial de este ciclo, le quiero pasar la palabra a mi compañera Carla para que pues les hable un poquito sobre la dinámica y les presente a Karina y pues arranquemos ya, y entremos en materia en esta sesión. Muchas gracias, Carla. Adelante, buenas tardes. Hola, muchas gracias, Toño. Bueno, pues como les comentamos, la dinámica es bastante amena, es un diálogo en el que Karina va a comenzar, va a haber varios comentaristas y de ahí, bueno, igual si ustedes tienen que mandarme un mail otra vez para que yo les mande los enlaces para ver las películas, que en esta ocasión normalmente las tomamos de Filmin Latino o de alguna otra plataforma que les sea muy fácil. Pero en esta ocasión, pues nosotros se los vamos a dar todas las semanas, entonces me tienen que enviar un correo al correo de siempre, labantrovisual@gmail.com, y de ahí, bueno, pues les estoy mandando los enlaces semanalmente, y la liga de las sesiones de Zoom va a ser la misma las 4 semanas. Y bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Va a estar muy interesante esta sesión. Y rápidamente quiero presentar a Karina. Bueno, Karina tiene como licenciatura y posgrado en antropología. Entre sus publicaciones más destacadas está El pasaporte, la maleta y la barbacoa, la experiencia urbana a través de los saberes y sabores transnacionales entre Pachuca y Chicago. Y también entre sus líneas de trabajo está el género, la migración transnacional, que justo tiene que ver con el tema. Y bueno, actualmente es coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que fue donde yo la conocí. Y bueno, pues muchísimas gracias, Karina, por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Antonio. Pues, ¿ya me arrancó? ¿Sí? Ok. Pues me da mucho gusto la invitación y realmente porque la UAM en todos los sentidos es mi alma mater, desde la licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Ha tenido triple culpa en mi formación. Entonces me da mucho gusto y ciertamente en su formación académica, pues también nos encontramos con Carla en la Universidad del Estado de Hidalgo. Entonces, bueno, arrancamos y agradezco la invitación. Ciertamente tenemos un film, ¿no? Que es muy interesante porque, aparte de los cuadros, bueno, es muy interesante porque temáticamente justamente va a hablar de la situación de marginación, de pobreza, de discriminación que existió, ¿no? Desde 1970, que es que empieza a filmar, ¿no? Nos habla de un contexto de los años 70, la película se inaugura, ¿no? Se exhibe en 1977, pero sin embargo vamos a ver que es un guión, como bien decían, de Paul Leduc junto con Roger Bartra, ¿no? Y como muchos de ustedes como antropólogos, pues saben muy bien quién es Roger Bartra, ¿no? Fue un antropólogo que estuvo muy preocupado por entender, por explicar qué pasaba con el agro mexicano, ¿no? Y hay que también ubicarnos históricamente. Cuando se hace esta película, justamente estamos en el proceso de transición de los 60 a los 70, donde México se está declarando un país, dejando de ser rural para convertirse en un país urbano, ¿no? Donde la importancia más va a ser hacia la ciudad. Y es una parte de lo que vamos a ver en la película, en este reportaje, donde finalmente cierra con esta parte, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza la película? ¿Cuál es la estructura? Justamente tenemos un film muy largo, son 2 horas 10 minutos, es largo, y sin embargo no se siente pesado. ¿En qué sentido no se siente pesado? Porque vas viendo, creo que algo que tiene un gran logro esta película es justamente los cuadros de acercamiento a los rostros, ¿no? De las personas, ¿no? También, bueno, hay imágenes donde se maneja toda la comunidad. ¿Cuál es la característica de esta película? Que nos va manejando y nos va llevando a un viaje a través de un abecedario, ¿no? De un ABC que llega de la A, que es los antecedentes, e inicia, ciertamente, con un rito funerario, ¿no? Donde, bueno, se está yendo a una ceremonia, se están yendo las personas, y bueno, los diálogos realmente son pocos a lo largo, pero finalmente también son en relación como en este trabajo etnográfico de entrevista, ¿no? Nunca se ve voz en off las preguntas, pero están las respuestas de la gente hablando del entorno, de lo que están viviendo en el Valle de Mezquital.
La película se ubica en una zona del estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo tiene 10 regiones. Una de las regiones más grandes es el Valle del Mezquital. Y este Valle de Mezquital, nosotros tenemos 84 municipios. ¿Y cuántos municipios tiene? Y de esos 84 municipios, 29 son del Valle de Mezquital. Entonces es una región muy amplia, muy grande, y incluso tenemos el municipio más grande, que es Zimapán. Muchos consideran que Zimapán, junto con el Cardonal y Nicolás Flores, no pertenecen a estos municipios, pero sin embargo, culturalmente y geográficamente están unidos, ¿no? Entonces, incluso la misma película habla de Zimapán como parte del Valle de Mezquital. Entonces, culturalmente sí hay un enlace. Entonces, tenemos que son 29 municipios que justamente nos hablan de algunas localidades, ¿no? Centrales muy importantes. Tenemos entonces ubicados en el estado de Hidalgo, dentro del estado de Hidalgo, el Valle de Mezquital, dentro del Valle de Mezquital, justamente una zona que tradicionalmente ha sido es árida, tiene dos contrastes. Por un lado es árida, es muy, muy árida, y por otro lado tenemos que tiene manantiales y aguas termales, ¿no? Esa parte no se aborda tanto en la película, pero bueno, es el contexto un poco de la región. Y la región también, lo que sí sale en la película es que al sur de la ciudad, casi colindando entre Querétaro y el Estado de México, tenemos una gran zona industrial que justamente surge en los 70s. En mediados finales de los 70s va a surgir una propuesta de industrializar esta región que es muy pobre, muy marginada. ¿En qué consiste esta pobreza? Pues bueno, la película lo dice, parte la orografía del lugar, ¿no? Que es muy árido, pero otro también es el despojo constante de varios personajes, ¿no? Suponiendo este personaje que se me hace muy interesante, cuando habla de la burguesía, primero te pone la A y son los antecedentes, ¿no? Entonces te maneja el contexto de pobreza, de marginación, un paisaje árido, ¿no? Ahí vemos que hay mujeres que están hilando la fibra de maguey, constantemente se ven varias escenas en varios momentos de este recorrido alfabético, y es un momento, es un material que ha permitido la subsistencia en muchas comunidades dentro del Valle de Mezquital, ¿no? También, bueno, se ve las festividades, la festividad en un momento, ¿no? De ahí pasamos a un contexto de burguesía, ¿no? Porque empieza con la B, y tenemos, no voy a hacer todo el recorrido, no se preocupe, ¿no? Pero como que estoy dando lo más importante, ¿no? Y es interesante la burguesía porque justamente te maneja cómo la economía de ciertos sectores se han posicionado para explotar los recursos. Incluso es muy interesante esta parte B, se me hizo muy interesante porque ciertamente yo llegué a conocer la marmolera, ¿no? Creo que no es la B, pero bueno, hay una parte donde se habla de un sacerdote que llega, un italiano que llega y empieza y establece la fábrica de mármol. Hoy por hoy la fábrica tiene más de 10 años abandonada, no siguió, pero tenemos que en esos tiempos, en finales de los 70s, ciertamente se establece esta marmolera y esto implicó también la explotación, ¿no? Hay un momento muy interesante donde debemos entender cómo se pasa de ser campesino a ser obrero. A mí me llama mucho la atención cómo constantemente uno de los discursos a lo largo de la película es la palabra obrero. Acuérdense que estamos justamente en un momento histórico, ¿no? Donde están surgiendo, no están surgiendo los movimientos obreros, pero están dándose los movimientos obreros muy fuertes, justamente, ¿por qué? Porque mucha de esta migración interna que va de las zonas rurales a la Ciudad de México, pues van justamente a formar estos ejércitos que se van a incorporar a muchas fábricas en la Ciudad de México. Entonces tenemos el personaje de este sacerdote que es italiano, ¿no? Y que llega y que justamente todas las personas de la comunidad se refieren a él como una parte de esta burguesía que los oprime, ¿no? Y también vemos a un personaje, ¿no? Un señor que está cazando, ¿no? Un cacique que está cazando y se ve sus perros de caza, toda su vestimenta, muy distinta obviamente a la pobreza, que contrasta fuertemente con la pobreza, ¿no? Y mismo argumenta este cacique, ¿no? Dice, pues los indígenas son buenos,
para el trabajo, ¿no? Hay que saberlos manejar para poderlos casi explotar, ¿no? Es importante decir que justamente en este Valle del Mezquital, en esta región, el pueblo indígena más importante, el que está en esta región, es los otomís. Al estado de Hidalgo, nada más para contexto, el estado de Hidalgo tiene 3 grupos indígenas importantes. Teníamos 4, pero ya se diezmó uno, y uno fue justamente muy importante, son los otomís, que viven en 2 regiones, en la Valle de Mezquital y en la Sierra Otomí-Tepehua, que son los que hacen los tenangos con colores y todo esto, ¿no? Para que los ubiquen. Y también tenemos la población náhuatl, que también es muy numéricamente la más importante. Culturalmente es la otomí, pero numéricamente es la náhuatl. Y tenemos los tepehuas, que están para Tenango de Doria, para la zona de adelante de Tulancingo. Entonces tenemos otomís, tepehuas y náhuatl, como en el estado de Hidalgo. Y en esta región del Valle del Mezquital, pues están los otomís. Entonces, este cacique dice, no, pues son muy buenos para trabajarlos. Sabiéndolos manejar, pues sabemos, podemos, bien explotarlos, ¿no? Este es parte del recorrido, ¿no? Hay otra que también que me gustó, porque podemos verlos como cortos, ¿no? Cada parte puede ser un corto, ¿no? Hay una parte donde se llama lo de la democracia y se ve todo, cómo van a orquestar todo un meeting para José López Portillo, ¿no? Incluso empieza con una música de Celia Cruz, cada abecedario va teniendo un contexto musical, y tenemos aquí que llega a Ixmiquilpan, y bueno, se ve toda la parafernalia de que están regalando sombreros, y tú dices, cuando yo veía la película, me enojaba porque digo, no puede ser que desde 1960, 70, no ha cambiado en nada el Valle de Mezquital, ¿no? Ahorita acabamos de pasar elecciones, en finales del año pasado pasamos, todo el estado estuvo en elecciones de presidentes municipales, y bueno, la dinámica es como la actual, en sentido de mucha violencia. Los cotos de poder en la región son muy álgidos, y tenemos una comunidad altamente, muy diversa, ¿no? El Valle de Mezquital es muy diverso, ¿no? Porque no solamente la parte desértica, sino también tenemos la parte, que ahora voy a esa parte, ¿no? De las zonas de industrial, ¿no? Que es la región de Tula. Entonces tenemos la región de Tula, donde se gesta una hidroeléctrica, una cementera, una calera, y también una de Pemex, ¿no? Manejan la refinería, ¿no? Desde 1976 se da la refinería, tenemos la termoeléctrica, y tenemos una región que hoy por hoy tiene uno de los más grandes índices de feminicidios, ¿no? De huachicoleros, ¿no? Ahí recordemos que en esta región cerca de Tula se dio en enero del 2019, pues la explosión en Tlahuelilpan. Entonces tenemos ¿cuáles han sido las transformaciones sociales y económicas de la región? Pues se han hecho más complejas, creo yo. Ya la prostitución se ve incluso en la misma, en el mismo film, ¿no? Cuando llegan estas fábricas, esta refinería y la termoeléctrica, la gente misma empieza a ver no solamente el alcoholismo que se aumenta en la región, sino también la prostitución. Y bueno, tenemos que sigue siendo un foco muy, muy grave de violencia esta región del Valle del Mezquital, ¿no? La zona de Tula, Tepeji, es altamente a través de los feminicidios y a través, obviamente, bueno, no obviamente para ustedes, pero sí para nosotros, de los huachicoleos, ¿no? Y esto implica muchos índices de criminalidad, donde también los jóvenes se incorporan a este mercado de delincuencia. Entonces, tenemos, ¿qué más les podría decir? Pues es que trabaja muchas cosas. También está la parte histórica, que nos remonta, ¿no? A los atlantes de Tula, esta zona arqueológica, y también nos lleva a las haciendas pulqueras, ¿no? Que también es una parte importante que toca un poco la zona de los valles de Apan, que no es zona del Valle de Mezquital, pero bueno, se ven algunas construcciones también de haciendas, ¿no? Entonces, tenemos una población que también trabaja en las minas en Zimapán,
trabaja en la industria, que están haciendo la industria, ellos les toca en el film ver el nacimiento de la industria. Y otra cosa que también nos maneja la cinta es justamente el fenómeno de la migración, ¿no? Que es, al principio fue una migración a la Ciudad de México, una migración interna. Se ve cuando llegan y están llegando a la Central Norte, ¿no? Que es la central que nos conecta con la Ciudad de México, la central camionera cerca de Indios Verdes, y vamos a ver realmente cuando con esta gente, la población otomí se incorpora al espacio urbano, pues lo sigue haciendo de manera marginal, ¿no? O sea, van reproduciendo la pobreza, la marginación, pero ahora en el espacio urbano. Entonces también, continuando con esta migración, no solamente es en la Ciudad de México, donde se ve que están siendo, cómo se incorporan en el mercado laboral de la Ciudad de México. Bueno, se ven las escenas que en trabajos precarios, ¿no? Vendiendo periódicos o incluso en la prostitución, ¿no? Se ve el rostro triste, ¿no? Hay una imagen muy impactante de una mujer, todo con los rasgos indígenas y con la mirada perdida porque finalmente está haciendo la prostitución. Y también nos lleva a la parte de la migración internacional, ¿no? Como realmente, y vamos a ver de que ciertamente el Valle de Mezquital se incorpora con el programa de Bracero que se hace en el 46, desde ese entonces vamos a ver que hay una población importante que se incorpora al mercado laboral con Estados Unidos, ¿no? Para decirles un poco más la historia, ¿no? Porque en ese momento queda, pero en los 80 realmente existe Pachuca, bueno, Hidalgo no estaba en el mapa importante de migración hacia Estados Unidos, ¿no? Realmente había una parte de que sí migraron en los años 40, en el 46 con el programa Bracero, pero no era tan importante como lo fue en un momento dado Michoacán, Zacatecas, Guadalajara, Jalisco, ¿no? Que realmente tuvo numéricamente flujos muy importantes hacia Estados Unidos en ese programa Bracero. Cuando se incorpora Hidalgo fuertemente, gente del Valle de Mezquital concretamente, otomís concretamente, al mercado de Estados Unidos laboral, es en los 80s, en las crisis de los 80s, y es cuando estamos y impactamos en el mapa, ¿no? de la migración en Estados Unidos. ¿A dónde están yendo los hidalguenses a Estados Unidos? Los otomís están yendo a California y están yendo a Clearwater, Florida, a la bahía de Tampa, ¿no? Básicamente, hemos encontrado también mucha gente en Nueva York que les dicen Izmic York, está la ciudad de Izmiquilpan, entonces hay este juego de palabras que es Izmic York, ¿no? Izmiquilpan, Nueva York, ¿no? Entonces tenemos también mucha gente también en Chicago. Y bueno, hoy por hoy podemos decir, ¿dónde hay mexicanos en Estados Unidos? Pues en todos Estados Unidos, ¿no? Antes llegaban parte de la dinámica migratoria era justamente llegar a las grandes ciudades, pero cuando llegó a ser la persecución, se fueron muchos de ellos a ciudades medias y a ciudades pequeñas. ¿Cuál es también sido el cambio? Pues de ser una migración altamente masculina, ha sido una migración femenina. ¿Cuál es el problema hoy en torno a la migración? No solamente en el Valle de Mezquital, en Hidalgo, es la migración de retorno, ¿no? A través de las políticas que tuvimos, no solamente con Donald Trump, sino desde Obama, que fueron realmente muy crudas, muy fuertes, con toda la cuestión fronteriza de vigilancia y criminalizar. Vamos a ver que también la dinámica migratoria ha cambiado. Pero bueno, me estoy desviando un poco, ¿no? Pero bueno, eso maneja el texto, el film, ¿no? Justamente la parte de migración. Y hay una parte de migración que ciertamente es cómo se reproduce no solamente la pobreza, la miseria, que te lleva a una miseria económica, una miseria humana, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Hay un basurero, ¿no? Yo decía, ¿cómo lo defino? Pues es un basurero, ¿no? Se ve una carretera, se ve en Estados Unidos, y se ve gente del Valle de Mezquital, otomís, tomados, borrachos, ¿no? Totalmente dormidos entre la basura, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a dónde nos lleva justamente la pobreza? Decía Duveter, la pobreza se repite y se repite
a través de la migración, ¿no? Porque finalmente uno podría pensar que esta población tiene escapatoria, ¿no? Migrando, pero vamos a ver que al menos lo que nos maneja el film no es así, ¿no? También tenemos historias de éxito, pero bueno, no, al final no son la mayoría de ellas, ¿no? ¿Qué más les puedo decir del film? No sé si quieran participar. Bueno, está aquí las fábricas de mármoles, ¿no? Donde este padre italiano, incluso se habla de una matanza en Dios Padre, ¿no? Se ve un corte de periódico donde te impacta justamente, y ha sido una zona muy violenta el Valle de Mezquital, porque ciertamente algo que también muestra la cinta es justamente que siempre ha habido movimientos contestatarios por parte de la población indígena, ¿no? No ha sido una población pacífica en este sentido ante la opresión de los oligopolios de fábricas, porque no solamente son de oligopolios privados, sino también vemos de estas empresas del Estado, ¿no? Como Pemex o Comisión Federal de Electricidad, donde también llegan a explotar les quitan sus tierras, las indemnizan y nunca hubo indemnización alguna, y simplemente vamos viendo que hay un sentido de explotación continuo, ¿no? Cuando estaba también viendo el film me acordé de la nube estéril, ¿no? Que es también un libro que habla mucho justamente, podríamos decir que es también el libro en escrito, el film, pero finalmente ambos te muestran la precariedad, la marginación de estas comunidades, pero sobre todo la explotación y el autoritarismo del Estado, ¿no? Yo me preguntaba cuándo había surgido el patrimonio indígena del Valle de Mezquital, ¿no? Que fue una institución supuestamente para el desarrollo de la región y poder tener más herramientas de servicios en el Valle de Mezquital. ¿Qué hace el patrimonio indígena del Valle de Mezquital? Pues por una parte controlar, ¿no? Controlar a las poblaciones, pero pues sí encontramos que va a implementar servicio de agua, el servicio de salud, ¿no? Va a implementar, se habla de que desde Cárdenas, ¿no? Hay una fuerte, ahí hay una parte muy interesante, hay una persona, un indígena que está hablando y dice, bueno, yo pude no mejorar, ¿no? Tenía expectativas de mejorar porque él se fue a estudiar en las propuestas que había hecho Cárdenas de albergues, ¿no? De estos internados donde se formaban ¿no? Él dice que a partir de los 10 años es que él empieza a entrar a la escuela y empieza justamente a leer y escribir. Sale a los 16 años y bueno, pensaba que su futuro iba a ser más prometedor y que iba a tener una movilidad social, y sin embargo se da cuenta que no es así, ¿no? Se ve que migra a la Ciudad de México y que aún así tiene muchas dificultades para salir adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que también es muy interesante en la región es las aguas residuales. Yo no sé si sepan ustedes, pero toda el agua negra que sale de la Ciudad de México, del Valle de México, pasa por el río Tula, ¿no? Y se convierte en una propuesta de irrigación para el bajo mezquital, porque hay dos mezquitales, uno alto y uno bajo. El alto es mucho más pobre, mucho más árido, y ha habido incluso propuestas de hacer jabón y champús para exportar, ¿no? Hubo un proyecto con Alemania donde están exportando en la zona alta del Valle de Mezquital, explotando la cochinilla, la lechuguilla, perdón, la lechuguilla, que es un maguey más pequeño. Pero esa es la parte más árida, que es el Alto Mezquital. En el Bajo Mezquital, que sí llegan las aguas residuales, las aguas negras del Valle de México, pues sirven para regar, ¿no? Regar y es lo que podemos ver muchas veces, estos terrenos muy verdes, pero sin embargo vamos a ver que son aguas, son sembradíos de hortalizas con aguas negras, ¿no? Y tenemos una parte muy árida, justamente donde pues ahí es de temporal, y si estamos como en el año de hoy, en el que estamos hasta ahorita que empezaron las lluvias, pero finalmente estábamos con una gran sequía, ¿no? Entonces hablan también, ¿no? La contaminación, la gran contaminación, y esto nos lleva también, no solamente la región, a nivel nacional se considera justamente por el río Tula, de los ríos más contaminados en el país.
y también por el sistema ambiental, la zona Tula Tepeji, en cuanto al aire, es de las zonas más contaminadas también en la región y en el estado de Hidalgo. Entonces tenemos realmente un espacio con muchas alternativas económicas en un momento dado que se quisieron hacer para salir de esta supuesta pobreza, ¿no? Porque finalmente también el patrimonio indígena del Valle de Mezquital surge con una política de indigenista, ¿no? Que era borrar al indígena, ¿no? O sea, borrar al indígena en una zona indígena, donde sigue siendo mayoritariamente indígena, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que justamente, pues, todas las alternativas que tuvieron, pues no, desde el Valle de Mezquital, desde esta política de borrar y invisibilizar al indígena, pues finalmente pues, no logró, porque finalmente hoy por hoy en el último censo, ¿no? Incluso hicimos conjunto con un equipo de trabajo el catálogo de comunidades indígenas y justamente una pregunta era la autoascripción, ¿no? Y vamos a ver que muchas comunidades, pese a que no tienen la lengua, acuérdense que INEGI lo va cosificando a través de si hablas o no la lengua, y puede ser que yo no hable la lengua, entonces ya me dicen que no soy indígena. Es por eso que se va a la pregunta de la autoascripción, ¿no? Y ahí encontramos muchas comunidades que se autoascriben, comunidades indígenas, porque justamente lo que les da la coherencia como comunidad indígena es su nivel de organización comunitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que la persona que quiera ir a hacer, chicos, si ustedes que son antropólogos quieren ir a hacer trabajo de campo al Valle de Mezquital, primero tienen que hablar con el consejo, no tienen que hablar con el presidente municipal, sino con la asamblea para poderles permitir y se consensa. Entonces tienen muy fuerte toda la organización comunitaria. Incluso hablando de migración, tenemos que muchas organizaciones son a nivel internacional. Tenemos el Consejo Ñañú de la Bahía de Tampa, ¿no? Entonces, si quieres tener negociaciones de migración, también puedes hacerlo desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, hasta hace poco había 200,000 hidalguenses ñañús en la Bahía de Tampa. Entonces, es una población muy importante, también como la hay en Texas. En Texas se hizo una casa del migrante hidalguense, ¿no? Pero básicamente tenemos que la población más fuerte son la población ñañú. ¿Qué más? Habla de la cultura, ¿no? Ahí empieza con un fondo de agujetas de color de rosa, ¿no? En un kiosco están cantando y están los ñañús tocando música de rock, ¿no? Que también es parte de esta gran bricolage cultural, ¿no? Entre la modernidad, ¿no? De las ciudades, ¿no? La música que llega y el entorno de la música y las tradiciones del lugar, ¿no? ¿Qué más? A ver, aquí tenía, ¿no? Pues aquí ya casi al final, ¿no? Habla del subdesarrollo, ¿no? Estos basureros que les hablo, ¿no? De limosneros en las zonas fronterizas, ¿no? El uso de coyotes, incluso esa parte ha cambiado, ¿no? Muchas de las gentes que salían en los años 80, que fue cuando fue el movimiento fuerte de irse a Estados Unidos, eran familiares. Hasta eso cambió, ¿no? Se criminalizó también la figura del coyote, del pollero, del compadre, porque finalmente el que te llevaba era el compadre, era el vecino, ¿no? Que ya había tenido parte de esta ruta migratoria, y a través de los años, al día de hoy, pues la ruta migratoria se ha hecho mucho más difícil y ir a Estados Unidos ahora te cuesta casi 60,000 pesos, ¿no? Es muy, muy caro, ¿no? Con todos los riesgos del narcotráfico a lo largo de la ruta fronteriza y también de los maras y de la Border Patrol y de la patrulla fronteriza también mexicana. Entonces también vemos que realmente el tráfico, el transitar a Estados Unidos se ha convertido realmente en una travesía muy, muy, muy peligrosa y costosa, ¿no? Entonces, se ven ahí las garitas, ¿no? En el film, y se ve una
fosforescente, ¿no? Unas luces de focos, ¿no? Así construimos el México de nuestros hijos, ¿no? Y al final, y finalmente te había acabado de pasar este indigente tirado en la basura, ¿no? Entonces tú dices, pues, ¿para dónde estamos yendo como México, ¿no? Hay un chicano que habla del imperialismo, ¿no? Habla justamente de cómo hay una gran xenofobia hacia los mexicanos, ¿no? Y que también él reconoce de que si no fuera por estos mexicanos no se hubiera construido muchas cosas en la mano de obra de los mexicanos, ¿no? Pero dice que también hay una discriminación también a los afrodescendientes, a los afroamericanos, a los asiáticos, y todavía no hablamos de los centroamericanos, ¿no? Que todavía no estaba muy fuerte en esos años de que se hizo el film, pero finalmente, bueno, ahora tenemos una cuestión mucho más compleja, ¿no? En la mañana hablábamos de una tesis, ¿no? Que hubo una presentación de tesis, y México ya es declarado no solamente un país de expulsor de emigrantes, ¿no? ¿no? Sino es un país de inmigrantes, de tránsito, de retorno, o sea, realmente la situación migratoria, y eso lo podemos ver en este contexto del Valle de Mezquital. Realmente, otra característica es que el Valle de Mezquital ha sido una región altamente estudiada por muchos antropólogos, desde las cuestiones lingüísticas hasta las cuestiones de organización comunitaria, ¿no? Desde también las cuestiones tradicionales de las fiestas religiosas y de sus artesanías, ¿no? Entonces hay un gran mosaico, ¿no? Incluso un poco este chicano que habla de este imperialismo, ¿no? Habla hasta que si la relación México-Estados Unidos no se resuelve, va a haber hasta un conflicto nuclear, ¿no? Entonces, nos habla un poco del contexto y de la situación en ese momento. Ya pasamos varios años desde el finales de los 70 y bueno, no tenemos ningún conflicto nuclear, pero sí tenemos políticas migratorias que no han resuelto nada, ¿no? O finalmente hay una mirada que no les interesa, pese a que es un problema muy importante en la región, justamente esta movilidad no solamente de movilidad humana, sino de movilidad de poblaciones indígenas, ¿no? Donde se ha visto que han reproducido muchos de sus tradiciones en Estados Unidos, ¿no? A través de lo que ha manejado Federico Besserer como las comunidades transnacionales, ¿no? ¿Qué más les puedo decir, chicuelos? ¿No? Bueno, pues decir, ¿no? Aquí entre mis apuntes, ¿no? Que este film, ¿no? Que no nos dio una muy buena introducción Antonio, pero bueno, tuvo 2 premios como director, tuvo un Ariel de Oro y también tuvo una Diosa de Plata como mejor documental periodístico etnográfico. Entonces realmente es un film que vale mucho la pena. Los rostros siempre de estas poblaciones impactan, ¿no? Son rostros quemados al sol, son rostros con ajados, ¿no? Son rostros que realmente muestran también una tristeza, ¿no? Y quisiéramos que realmente que fuera otra historia, ¿no? De esos años finales de los 70 a la fecha, quisiéramos que van 50 años, ¿no? Y quisiéramos que fuera otra narrativa, otra historia, y sin embargo, no es así, ¿no? Y se ha complejizado, se ha criminalizado mucho la región. También hay mucha riqueza en parte de la zona de balnearios, ¿no? Que también son parte son comunitarios estos balnearios. Entonces, bueno, es una parte de la riqueza dentro de todo este panorama árido, ¿no? Otra solución realmente también han sido las nuevas alternativas de las comunidades transnacionales al regresar y tener también zonas productivas autofinanciadas o comunitarias, ¿no? Entonces también tenemos que se maneja un agro, pero no se ve la mano del Estado como para poder paliar muchas de las cuestiones de la situación de marginación de estas comunidades, ¿no? Yo le dejaría hasta ahí, pero
los invito, bueno, ustedes ya vieron el film, ¿no? Que lo compartan, que lo puedan dialogar con otros colegas antropólogos, porque realmente nos habla de un momento histórico muy importante. Es interesantísimo ver la ropa, ¿no? Los carros, el contexto urbano y el contexto rural de los años 70, ¿no? Finales de los años 70, y contrasta tal vez estos paisajes, pero no las condiciones, ¿no? Las condiciones se han agravado, pero la pobreza sigue presente. No quisiera verme fatalista, ¿no? Pero finalmente sí es un film que te mueve mucho porque la situación y la pobreza sigue imperando en la región. Muchísimas gracias, Karina. Muy, muy ilustrador tu comentario sobre la región del Valle de Mezquital, que pues es el objeto de esta película. Y bueno, pues nos ayudas muchísimo a comprender pues las raíces de esta condición precaria, marginal, históricamente, ¿no? De esta región, las condiciones pues desde geográficas hasta todas las industrias y que se han establecido ahí, y toda la situación de opresión y de explotación que ha sufrido su población. Y bueno, pues digamos, cinematográficamente el Paul Leduc lo expresa de una manera muy elocuente, ¿no? Haciendo, por ejemplo, estas metáforas o paralelismos entre los rostros, como decías, Karina, muy de cerca, viendo las arrugas de esta piel curtida de la gente, las manos, y lo áspero del terreno, ¿no? La tierra seca, ¿no? En estas sequías, y bueno, viendo los funerales de los niños, ¿no? Así como que tiene unas imágenes muy elocuentes que, digamos, sintetizan en una sola imagen, en una sola escena, pues una condición histórica que tristemente, como nos dice Karina, pues sigue vigente en la actualidad, ¿no? A pesar de que hay pues, muchas situaciones nuevas, pero esa profunda condición de precariedad sigue marcando y atravesando todas las dinámicas y todos los fenómenos en el Valle del Mezquital. Me gustaría hacer unos cuantos comentarios sobre la importancia de la película para la antropología, para entender el contexto y la historia del cine etnográfico en México, su conexión con otras cinematografías mundiales. Y bueno, pues en primer lugar, bueno, decir que es una película que surgió en un momento muy importante como una película de ruptura, ¿no? Como una denuncia que justamente desde el título lleva, digamos, conlleva un mensaje fuertísimo de crítica al indigenismo de corte integracionista o asimilacionista, del que nos hablaba también Karina, ¿no? Con su intención de borrar lo indígena, de invisibilizar la presencia de los indígenas, y que estaba generando pues un deterioro fuertísimo, muy marcado de muchas culturas indígenas, ¿no? Una modernidad forzada, ¿no? A la que se les estaba imponiendo, y que estaba pues generando literalmente un etnocidio, ¿no? La muerte de muchas culturas, no la muerte en sí misma, sino el asesinato, podríamos decir, ¿no? De las culturas. Entonces, esta película justamente se caracteriza por ser una película, o sea, marcar un punto de inflexión entre este cine documental indigenista que pues, se producía desde el Estado, desde el Instituto Nacional Indigenista, haciendo que era básicamente un cine de propaganda que justamente alardeaba de los planes y de las acciones gubernamentales para integrar a los indígenas al progreso, a la modernidad, al desarrollo económico del país, ¿no? Que estuvo vigente no sé, más de 5 décadas, ¿no? Desde el México posrevolucionario en los 30 y hasta justamente la década de los 70 que empezó a cambiar el discurso, empezó a haber nuevos aires. Y bueno, esta película, bueno, además de esta importancia, digamos, al interior del país, también es importante entenderla como una expresión de un movimiento cinematográfico, un movimiento social
más amplio a nivel continental, que se conoce, bueno, con diferentes nombres, pero digamos como el tercer cine latinoamericano, ¿no? O el nuevo cine latinoamericano, que surge pues básicamente con la Revolución Cubana. Es un cine que, digamos, no se contenta con representar a la realidad, sino que intenta incidir en ella. Es un cine revolucionario, militante, que busca despertar conciencias y busca ser parte de la lucha, ¿no? Busca ser también como un panfleto, un vehículo para transmitir ideas, ¿no? Y, y bueno, Etnocidio, Notas del Mezquital, es quizás la expresión más nítida del cine mexicano de la influencia de este tercer cine latinoamericano, ¿no? Que la verdad es que en muchos otros países como Argentina, Chile, Brasil, por supuesto en Cuba, tuvo una huella muy, muy importante. Y en México, por diferentes razones, no, digamos, no se arraigó tanto en nuestro país este tipo de cine militante, que sí, por supuesto, con películas como El Grito, películas producidas después del movimiento del 68, estudiantil del 68, los estudiantes del CUEC, que sí hacían comulgaban mucho con este cine militante, pero en realidad ninguna película lo representa y lo expresa tan nítidamente también como Etnocidio de Paul Leduc. Entonces, incluso, por ejemplo, la estructura del abecedario a la que ya se refería Karina está también inspirada en una película, quizás la película más emblemática del tercer cine latinoamericano, que se llama La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos de Octavio Getino y Fernando El Pino Solanas, que también nos presenta no un abecedario, pero sí un glosario con varios términos marxistas y que nos van, digamos, revelando las condiciones de opresión, el colonialismo interno y muchos, digamos, muchos conceptos que en los 60 nos ayudaban a entender críticamente la sociedad y las fuerzas, la lucha de clases y todo. Y yo creo que Paul Leduc estaba, digamos, muy inspirado o muy influenciado por esta película en particular y por todo este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender este contexto latinoamericano o continental de un cine revolucionario, ¿no? En el que se enmarca esta película. Pero al mismo tiempo también es importantísimo entender que es un caso bastante peculiar, que va más allá, digamos que además de esta influencia latinoamericana, y desde luego muy a contracorriente del tipo de producciones de corte norteamericano, comercial, de entretenimiento, que tenían mucha fuerza, o incluso del cine de ficheras, del cine que se hacía en México. Aquí también hay un vínculo muy, muy estrecho con Canadá. Curiosamente, Canadá, a través del National Film Board, que es pues como la institución que produce, que apoya y que preserva el cine, estaba también teniendo proyectos de apoyo en diferentes países, en Latinoamérica y en otros países, y justo para hacer documentales de denuncia, documentales que ayudaran a pensar críticamente la realidad. Y en México hubo 3 películas muy importantes producidas o coproducidas por el National Film Board. Una de ellas es Etnocidio, de Paul Leduc. La otra es Jornaleros, de Eduardo Maldonado. Aquí está Marta Urbina, que acaba de hacer un texto sobre la obra de Eduardo Maldonado. A lo mejor ella nos puede platicar un poquito más sobre Jornaleros, que también es una película muy importante. Y una tercera película que forman una trilogía, de alguna manera, o sea, no enlazadas literalmente, pero sí son 3 películas que abordan diferentes aspectos de la realidad mexicana, de los trabajadores oprimidos, de las condiciones de miseria, etcétera. Y la tercera película se llama Tierra y Libertad, la hizo un director canadiense que vino a México, trabajó también con Roger Bartra, ¿no? En la investigación de esta película, se llama Bulbulian, el director. Y bueno, es una película sobre el movimiento urbano, digamos, como por los tierras de estas colonias de autoconstrucción que forman también un movimiento muy importante. Entonces, es interesante porque
el Estado mexicano pues tampoco es que financiara mucho estos mensajes como contestatarios o estos mensajes, digamos, tan críticos como estas películas. Los gringos, por supuesto, que tampoco las estaban apoyando. Entonces, digamos, Europa y en este caso Canadá eran las únicas fuentes de financiamiento para hacer estas películas. Recordemos que estamos en una época donde filmar en película, en cine, pues era muy costoso, ¿no? No era pues como hoy en día salir con nuestro celular y podíamos grabar, sino que sí implicaba un gran equipo de producción. Y entonces, bueno, pues Canadá fue una fuente de financiamiento muy importante para esta película. Entonces, este elemento también me parece importante para entender el contexto de producción de esta película. Y bueno, pues hasta ahí dejaría este comentario para pues escuchar también opiniones, no tienen que ser, digamos, como comentarios sobre la historia, o así, si pueden compartirnos qué les pareció, qué sintieron, si conocen la región, qué tal representa la región, en fin, ¿no? Bienvenido cualquier tipo de comentario o participación. Marta, ya Sí, que te ¿qué está el tal? ruedo. Sí, así es, pues ya aprovecho a platicar un poco más acerca de pues todas estas producciones de las que estamos hablando, de que se llevaron a cabo con Canadá. Yo a ella agregaría otra película que se llama Santa Gertrudis, Testimonios de una lucha campesina, que bueno, también se realizó con Cine Difusión de la SEP y con Canadá, al igual que con esta de Paul Leduc que estamos analizando. Y yo lo que encuentro entre estas dos películas es de que hay una relación entre una investigación a fondo, una investigación que parte de la academia y que se va de la mano con el cine. En el caso de Paul Leduc, pues vimos que está el Instituto de Investigaciones Sociales, Sociológicas, me parece que se llama, en el que pues hay una investigación a fondo, en el que estuvo, me parece que era Roger Bartra, quien también guió un poco el guión, guió la investigación y bueno, el resultado fue la película. Y en el caso de Santa Gertrudis, pues pasó algo muy similar, que de hecho a la hora de hacerse la película, pues bueno, todos los testimonios se recopilaron y se llevaron a cabo en este libro, que en realidad es un recuento de muchos testimonios. Entonces, siento que hay un complemento, eh, de manera que se quieren hacer las cosas pues con investigación, ¿no? Que no es como un trabajo empírico, a diferencia de lo que bien pudo ser Jornaleros, que precisamente la película, bueno, es un documental de Eduardo Maldonado Soto, quien fundó el grupo Cine Testimonio. Entonces fue un colectivo de cineastas quienes empezaron a trabajar en el campo y trabajaron en el campo y se dieron cuenta de todos los problemas que habían. Primero estaban financiados por instituciones de gobierno, pero pues se dieron cuenta de todas las problemáticas y que abordaban y fue que fundaron este grupo Cine Testimonio. De ahí, Jornaleros fue de las películas más importantes. También tuvo reconocimientos. Me parece que, bueno, si no mal recuerdo, ganó un Ariel, más o menos por la misma fecha, 1 o 2 años después de que se realizó la película de Paul Leduc de Etnocidio. Y en Jornaleros, pues más bien va tratando el problema de la migración y de cómo, pues hay muchos grupos que sí que son indígenas o más que indígenas son grupos campesinos que están en busca pues, de temporadas de pescadores de algodón o de alguna otra tipo de cultivo y bueno, realmente migran por todo el país. Entonces, esta película, por lo que yo encontré, pues realmente no partió de una investigación tan sólida, sino que en los cineastas y Eduardo Maldonado refiere que él encontró el tema justo como por pláticas que entre los mismos campesinos y los indígenas con los que trabajaba. Y así se fue construyendo y así fueron encontrando varios lugares, por lo que no hay una región en específico como lo es el caso de Paul Leduc. Y pues bueno, a propósito también de esta película de etnocidio, pues bueno, ya la doctora Karina nos desglosó como todo un panorama de los distintos temas que se ven. Y a mí en lo personal, un tema que a mí me resulta muy interesante es la cuestión rural, sobre todo porque hacen una referencia
de la represión y la matanza que se vivió ahí durante el 68. A mí se me hace un año muy interesante para el campo, no solo porque coincide con la represión estudiantil que pues todos tenemos conocimiento, sino de que han habido otros documentales que también retratan represiones campesinas en el mismo año. Y bueno, ejemplo de ello es una película igual de Eduardo Maldonado Soto que se llama Atencingo, Cacicazgo y Corrupción. En esta película es un poco difícil de encontrarla porque solo está en la Filmoteca de la UNAM, y pues ahí hacen justo esta referencia de que igualmente hubo represiones en pueblos cañeros de Puebla, ¿no? Del estado de Puebla. Esto por una parte, pero también encontré en otra película que es de José Rovirosa, que se llama Ayautla, en la zona de Oaxaca, que también hacen referencia a la represión que se hace a los indígenas a la hora de querer ejercer el tequio. Digamos que estas actividades que se hacen en comunidad para, pues ya sea para arreglar caminos o para organizar eventos. Entonces, en esta película cuentan que tal proceso se interrumpió justo por la represión y que también acabó en matanzas. A mí se me hace pues una cuestión muy, muy peculiar y que bueno, pues Paul Leduc también lo trata de manera somera, como que no profundiza tanto porque realmente sí es una gama de temas que expone y que pues empieza desde un ámbito local, pero que en realidad acaba con un ámbito nacional y hasta mundial a la hora de hablar de las migrantes en Estados Unidos. Entonces es una película muy interesante y bueno, tiene muchas facetas que observar y que comentar. Sí, esto a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Marta. Pues sí, ¿no? También nos ilustras muchísimo sobre otras películas similares que seguramente estaban en el aire, en el ambiente, ¿no? O que fueron influenciadas por etnocidio o que etnocidio fue influenciada por ellas. Yo hace ratito también quería comentar algo que se me olvidó. Ahora le damos la palabra también a Carlos Baltasar. Bueno, y mencionar que nos da mucho gusto pues, ver que rostros conocidos, que ya son familiares, que aparecen cada vez que hacemos el Cine Club. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, y un poco atar la película con la tradición del cine etnográfico. Bueno, ya mencioné que es una película como de ruptura con el cine indigenista. Sin embargo, también es importante destacar su valor antropológico o los motivos por los que podemos considerarla una película plenamente etnográfica, ¿no? En primer lugar, pues sí, contó con la asesoría, con la investigación rigurosa y seria de Roger Bartra. Entonces, digamos que por el lado de la apelación a la autoridad, ¿no? Es como contó con una figura muy importante del pensamiento antropológico, estaba muy informada sobre los debates, ¿no? De la antropología que en aquel momento pues estaba muy, muy empapada de las ideas marxistas, ¿no? Entonces es una, digamos, podríamos pensar que es una antropología marxista la que permea la película. Y bueno, y además por la forma, ¿no? Por su acercamiento con la realidad, además del análisis muy fino sobre la cultura, fenómenos como la migración y todo esto, tiene también un acercamiento muy empático, muy cercano con la gente, o sea, tiene como una sensibilidad en la que puede moverse con soltura, con confianza en las escenas en las que firma, momentos muy duros como estos funerales que ya mencionábamos, y la cámara está ahí, ¿no? Y nos hace de alguna manera también sentir que estamos ahí, ¿no? Es como una observación muy participativa, ¿no? Muy participante, que se traduce muy bien al cine, ¿no? Como una especie, en algunos momentos, de cine directo, pero que también en otros momentos tiene un valor muy narrativo y estas metáforas visuales a las que me refería hace rato. Entonces, es una película muy antropológica por su forma, por su contenido, por su acercamiento, ¿no? Y bueno, y también por el momento y las influencias y diálogos que establece con otras disciplinas, y al interior de la propia antropología, ¿no? Entonces, bueno, digo, también por eso quisimos abrir con esta película, ¿no? Porque nos parece de las más contundentemente antropológicas de Paul Leduc, ¿no? Y ya, eso es lo que se me había quedado. Sí, primero iba Ramón, que ya había pedido la mano antes, y de ahí Carlos. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno, saludos desde Uruguay.
Este, agradecer desde ya poder participar y quiero decirles que no voy por el lado de la antropología porque no soy totalmente ignorante de ese lado. Soy fotógrafo y me gusta, bueno, obviamente me gustó el tema cuando me invitaron por mail a participar y me encantó la propuesta con este director que lo conocí un poquito y hoy cuando recién entré, que estaba Carla y Karina nada más, estaban hablando de eso, cómo eh, más allá de todo el problema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo hace esto que nos acerque un poquito más? Seguramente que si hay un cineclub normal, jamás llegaría a verlos a ustedes y estar con ustedes tan cerquita. Aunque parece que estamos muy lejos, pero yo me siento muy cerquita con el Zoom. Sería un eslogan para vender Zoom. Pero me siento muy cerquita con mis hermanos latinoamericanos. Y bueno, en Uruguay pasa cortito para explicar el contexto uruguayo, ¿no? Eh, Nos sentimos, yo me siento, ¿cómo decirlo?, lejos de las problemáticas indígenas. Acá no hay indios, no hay indígenas, no hay comunidades autónomas, autóctonas en Uruguay. Hace mucho tiempo, en el tiempo colonial, los pocos indios que habían, los pocos indígenas que habían, fueron exterminados por los propios criollos, ¿no? Así nomás, directamente. Hay que exterminarlos y se mataron todos. Se los arrinconó en el campo, en un lugar, y ahí los exterminaron. Sacaron a 2 o 3 especímenes, entre comillas, se los llevaron para París, para un museo, a una pareja charrúa y a un niño charrúa. Y eso fue lo que quedó de nuestros ancestros. Bueno, cortito era para decir que estamos lejos, pero esto hace que me sienta muy cerquita. Con respecto a la película, con lo que dijo Antonio al principio, yo creo que toma temas universales, ¿no? Que aunque sea una película directamente trabajando sobre una zona de México, trata temas que son universales y ahí sí me siento identificado con mucha cosa. Aparte de fotógrafo, soy sindicalista y, y me siento identificado con mucha cosa que hablan. Y a nivel de imagen, me pareció genial la película, me pareció genial. Y voy a hablar muy personal, esto es muy personal, ¿tá? Como todo, ¿no? Los comentarios que voy a hacer cortitos son muy subjetivos seguramente. Cuando empieza la película con un entierro, empieza así la película, ¿no? Una música, un violín acompañando un entierro de un chiquito. Y eso es el paralelismo con el etnocidio. Lo vi así, pero lo conecté enseguida. Eso, como seguramente Edu no quiso, o sí, no sé, pero yo lo conecté enseguida. Cómo entramos a esa película por ese lado. Un entierro en el medio de la nada, en las montañas, y la película etnocidio. ¿Sí? Entonces me pareció muy fuerte esa imagen, ese paralelismo, y eso que decís vos, Antonio, de las metáforas constantes en la película, ¿sí? Me parecen muy fuertes y muy, eso que decías vos también, ¿no? De la empatía que hay a nivel de cámara, ¿no? Los planos que decía también Carla y decía Karina, los primeros planos de caras, ¿no? Retratos, que también me hizo acordar a otro fotógrafo latinoamericano como Sebastián Salgado, ¿no? Que trabaja con ese tipo de fotografía, ¿no? Entonces me pareció por ese lado muy cercano incluso hay partes que no sé quién es, que en voz en off pregunta o repregunta, y eso también lo hace acercarse más, ¿no? No es que habla simplemente a un documental,
sino que hay un interlocutor, que obviamente que está fuera del plano, pero está ahí. Y ese comunero habla con él, le cuenta a él, ¿no? Que no es menor eso, creo. Porque más allá de un documental y una película, los conceptos y los testimonios de las personas son reales, son reales. No es una película, no es una ficción. Entonces, esos planos, primeros planos, me parece que hacen que no podamos escapar para ningún lado y estemos viendo así como estamos nosotros, en primeros planos, ¿no? Y me parece muy interesante eso. No quiero hacerlo muy rápido, muy largo esto. Y otra cosa que apunté por acá, bueno, eso de lo universal en el tema de los trabajos y las condiciones laborales precarias, ¿no? Y pasa hasta hoy. Cuando Karina decía que era una película de 70, si no me dice que era de 70, seguramente yo pienso que es actual. Por mucha cosa es actual. Podemos ver después partes documentales que nos lleva a decir, bueno, es una película más antigua. Pero por los temas y por los testimonios, es una película actual, son temas actuales, que en algunos lugares será más potente que en otros, seguramente. Pero que existen en Latinoamérica, existen. Y existen en Uruguay, y existen en México, y existen en Brasil, y existen en Perú, y existen en Chile y en Argentina. Entonces, me parece que también eso hace que la película nos llegue muy fuerte, ¿no? Hay un plano que me parece que está bueno cuando están todos parados en el medio de la nada, en el medio del desierto, y me dio esa sensación de como aquí estamos plantados nosotros, acá estamos nosotros, parados de frente, mirando la cámara, ¿sí? La señora hilando, pero mirando la cámara. La mamá con el bebito mirando la cámara, ¿sí? Hay uno con un machete atrás, en cuclillas, también, mirando, ¿sí? Y veía eso también en los testimonios de la conciencia de clase, ¿no? Sentirse más allá de todos los problemas, lo tienen claro, qué está pasando. El cura ese sorete que vino a enterrarlos de cabeza, ¿sí? Y ahí está la iglesia metida. ¿A dónde va? ¿A los pobres o al poder? Directamente al poder, ¿sí? No, que al principio se hizo el buenito, y el tipo, la imagen cuando dice, nos regalaba unos panes así, y él fascinado con esa imagen pensando en el pan de 3, 4 kilos que era así, y él chocho con eso. Y después vinieron y se da vuelta como una media, ¿no? Entonces eso también hace que nos sintamos, estoy con vos, loco, estoy ahí, no sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y eso me pareció también, esos testimonios súper fuertes, ¿no? Y la última, otra imagen que me encantó fue eso, al principio, la A de antecedentes, y toda la A pasa con cero agua, todo árido, todo árido. Y cuando pasa la burguesía, las vacas tienen más agua que ellos. El perro toma de la cantimplora agua que en la primera A nunca muestran agua. En ningún momento muestran agua. Siempre todo árido. Y cuando llegan las vacas para ordeñar, las rocían con agua. El perro que cazó una perdiz, le dan agua. ¿Sí? Entonces, eso también me pareció visualmente, metafóricamente, me pareció genial. Bueno, no hablo más. Una preguntita para ustedes, que decía la que estuvo hablando antes, ¿cómo se llama? Bueno, Karim. para todo. Marta, Karina o Carla. No, la muchacha que habló de las películas. Marta. Pero, Marta. Marta, pero hola Marta.
Pero para todos, cuando hablaban de las represiones estudiantiles y obreras, ¿eso era en democracia? Nuestra muy particular democracia del gobierno priista que estuvo 70 años en el poder, muchos la llaman la dictadura invisible, ¿no? Era una supuesta democracia, había elecciones cada 6 años, pero ya sabíamos todos el resultado, ¿no? Bien. Ah, Sí, era una porque de ignorante que soy. Ujú. Muchas No, no, gracias. no te preocupes y muchas gracias por tus comentarios, Ramón. Un gusto tenerte acá desde tan Igualmente, lejos y tan cerca. Va igualmente, igualmente. Carlos y luego Cris. Sí, buenas tardes. Yo saludos desde Tabasco y estoy estudiando la carrera de sociología. Eh, y entonces algo muy interesante en la película es básicamente eso, la transición que Roger Bartra estudia mucho, que es, estudia mucho y toma el caso mexicano como un caso de donde está el modo donde nosotros tenemos un modo de producción asiático. Qué quiere decir esto? Que pues estábamos básicamente en un ambiente eminentemente rural y en este ambiente se da lo que es y pues en este ambiente, pues el pueblo está, hay una central, en el caso específico de Tabasco, hay pues varios pueblos que están interconectados, pero que son autónomos, solo mediante son autónomos y pues hay un centro, sí, pero los pueblos en sí no tienen ninguna relación. Entonces, algo que me llamó mucho la atención en el filme es de que es cómo se da esta transición de este sistema de producción asiático donde pues predominaba preindustrial, donde predomina donde predomina la producción económica primaria, que es la agricultura, la pesca, y en este caso, y la minería, y en este caso, pues, cómo se fuerza, cómo debido a esta necesidad, bueno, a esta afán de querer transitar desde un modo de vida a otro modo de vida, pues se dan ciertos cambios. Se da una marginalización pues de los diversos grupos originarios que antes existían, que antes existían. Pues en el caso concreto de Tabasco, en el caso concreto, pues cuando llegó, no, nuestro caso fue algo como que eh, básicamente, al principio de los 70 hubo pues llegó Pemex, pero llegó para aquí empezar, para la extracción de petróleo igual para, llegó para extraer petróleo. Y entonces, al llegar, pues al pasar por todos estos procesos que se dan en la extracción del petróleo, pues hubo muchas quejas, hubo muchas protestas, mucha resistencia. ¿Por qué? Porque hubo mucha resistencia. Porque pues estas extracciones, esta afán de industrializar, bueno, ¿me escucho? Un poco cortado. Pero sí, adelante, ¿no? Ok, este afán de industrializar, pues lo que ocasionó problemas ambientales, y estos problemas ambientales ocasionaron movimientos sociales por parte de los indígenas, por parte de la población indígena de acá. De hecho, hay un hay un movimiento social que fue muy emblemático acá que se llama Plan Ribereño, donde muchos pueblos originarios autóctonos se organizaron y pues
le pidieron a Pemex indemnizaciones y cosas así. Y pues Pemex evidentemente pues no hubo resistencia por parte de Pemex y entonces, pero al final sí, al final mejoraron un poco sus condiciones de vida, pero se podría decir que en este marco pues no fueron suficientes, no fue, y pues, bueno, ahora sí, sí me sigo escuchando. Sí, Sí, sin problemas. Ok. Y pues como comentario, efectivamente, podemos enmarcar esto de esta zona del Mezquital, donde como dijo el fotógrafo uruguayo, están muy geniales las tomas donde se dan estos contrastes, ¿no? De que el perro y los animales tienen más vida, tienen más agua que la propia población. Voy a traer acá un comentario que hizo un hacendado chiapaneco en esta etapa un hacendado chiapaneco en los 90s, que dijo que valía más un kilo de frijol que la vida de un indígena. Y entonces esto es como que básicamente se ven de que utilizan a los indígenas como una herramienta de trabajo y los despojan de todo, los despojan de su cultura, los despojan de su modo de vida, o sea, de sus modos de vida, y en este afán de hacerlo, pues sufren mucha marginalización. Y esta sería gracias. Muy bien. sería mi aportación. Gracias, Carlos. Hay todavía, bueno, está Cris y alguien más, pero también tenemos desde hace ratito una pregunta, Carla, no sé si la quieras leer y creo que es directamente para Karina. Así, bueno, Tania Ochoa dice, buenas tardes, gracias por la presentación, Karina. Tengo una pregunta. En varias ocasiones en el filme se muestran secuencias del rito conocido como los naranjazos. Hoy en día se sigue llevando a cabo en el marco del carnaval en algunas comunidades del Valle del Mezquital. ¿Conoces bibliografía sobre esto que nos pudieras compartir? Muchas gracias de antemano. Sí, hola. Sí se sigue llevando a cabo una de las fiestas más importantes en las comunidades indígenas es justamente el carnaval y el Día de Muertos, ¿no? Son de las dos festividades más importantes de las comunidades indígenas. Sí sigue llevando a cabo y pues me dejas de tarea buscarte bibliografía para la próxima sesión. La buscaré. Fíjate que luego pese a que, como te decía, que existen muchos estudios en el Valle del Mezquital, también hay muchas ausencias, ¿no? Nada más. Ok. Cris P. tiene ese nombre. Sí, hola, ¿me escucho? Sí, bien. Bueno, yo nada más agradecerles tantos aportes a todas y a todos los que han hablado. Enriquece mucho mi postura ante la vida y también como estudiante de antropología. Yo estoy hablándoles desde Querétaro, estudio en la UAC y es muy enriquecedor todo esto. Y bueno, solo tengo como un comentario sobre la obra de Leduc en el contexto de interpretación, también empatándolo un poco con lo que decía Ramón sobre los universales que plantea este filme, teniendo en cuenta que si no es que sea una serie de sucesos que se viven en todo el mundo de forma sincrónica o paralela, Ramón lo decía, ¿no? En algún momento, como en el periodo histórico del contexto uruguayo o argentino, hay una invasión del desierto, un etnocidio, ¿no? Y así podríamos ir viendo
de manera global como hay una avanzada, perdón, del imperialismo, que también es una parte de la que menciona este chicano, ¿no? En el filme, que tiene que ver con estos procesos tanto como de aculturación como de etnocidio, ¿no? Y de despojo, extractivismo, todo lo que conlleva. Y también empatándolo un poco con lo que decía el compañero Carlos, podemos hacer esta revisión del filme pensando en nuestras propias regiones, aunque yo estudio en Querétaro, soy de San Luis Potosí, y encuentro también muchas simetrías o muchas relaciones con la situación de los Chiwi o de los Pames en la Huasteca, los mismos huastecos. Por ejemplo, en San Luis es una forma peyorativa de decir a las personas, teco es como decirle idiota, pero viene de la palabra huasteco, ¿no? Entonces es muy común usarlo, ¿no? Y me parece bien interesante cómo Leduc usa todos estos elementos compartidos de los pueblos originarios del mundo, que en realidad somos la mayoría, ¿no? Digamos, también pensando como en esta autodescripción que también hemos hablado, que no tiene que ver nada más con la lengua, ¿no? Y bueno, el filme me parece muy enriquecedor en el sentido, les decía, interpretativo. Si bien hay un sustento por parte de Bartra, me parece que el filme posibilita una interpretación, digamos, no sé si al modo de la antropología simbólica, pero uno puede interiorizar y generarse un criterio propio de lo que está pasando, a pesar de que la narrativa sea de corte militante, porque finalmente uno puede ver otras cositas que el autor puede plasmar, y también creo que sí es un documento etnográfico en el sentido de que plasma una realidad de forma momentánea, que es lo que podemos encontrar en las grandes monografías de los clásicos de la antropología, que es como tomarle una foto, ¿no? A un momento histórico, que era lo que decía Karina, ¿no? Sobre ver la vestimenta, ver los coches de la época de los 70s, cómo pueden repetirse cosas en Hidalgo con respecto del PRI, que volvió a ganar el PRI en Hidalgo, ¿no? La propaganda y esa gran foto, ¿no? También como cuando uno empieza a ir a hacer trabajo de campo, se da cuenta de que hay un montón de cosas que se observan, ¿no? Entonces uno empieza a apuntar y hace su monografía y sale un tema, que el agua, que la salud, que no sé qué, y al final sí es como un abecedario, ¿no? Uno dice, bueno, de la A a la Z, ¿qué vi? Y al final tampoco es que acabes de ver todo, pero siento que también por ahí me llama mucho la atención como un elemento incluso hasta pedagógico para antes de salir a trabajo de campo, para que uno pueda decir, bueno, de la A a la Z voy a apuntar tal y tal y tal y tal, ¿no? Y nada, a mí me gustó mucho, estoy muy, muy contento de escucharlas y de escucharlos, y sería todo. Muchas gracias, Chris. Bueno, yo solamente quisiera agregar algo que me surgió mientras tú hablabas, que sí, que la película, a pesar de tener un corte político de denuncia, es una película claramente militante donde el autor manifiesta su postura abiertamente, ¿no? O sea, se nota no solo su empatía, sino su adhesión, ¿no? Pero está muy lejos de ser un panfleto, está muy lejos de ser, digamos, mera propaganda. Hay un trabajo, para empezar, de investigación muy a fondo, pero también un valor artístico ineludible, ¿no? O sea, claramente expresado en la fotografía, pero también en la música. La música le agrega una dimensión muy dramática, muy emotiva, que complementa muy bien el mensaje. Y por supuesto que también deja un rango de interpretación pues amplio para el espectador, ¿no? O sea, no es un trabajo dirigido, o sea, como digerido dirigido a un espectador tonto, ¿no? O sea, es como una película que apela a la inteligencia del espectador también, ¿no? Que nos provoca, nos sugiere cosas, pero no nos da lo que debemos de pensar, sino que evoca o emula, ¿no? Más que ilustrar directamente o que decirnos la verdad, ¿no? Nada más eso. ¿Más preguntas o comentarios, chicas? Sandra. Sandra, sí, desde hace ratito. Hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Sandra, yo soy egresada de la ENA y bueno, pues tiene poquito que me he acercado a la obra de Paul Leduc y bueno, pues una parte que me gustó y que me impresionó mucho pues fue esto de encontrarlo en estos cuadernillos de nuevo cine latinoamericano y bueno, de ahí fue mi acercamiento para tratar de ver un poco más de cine que a veces pues la verdad es que desconozco tanto y entre más investigo me doy cuenta que bueno, pues a mí me gustó mucho el documental. La verdad es que me recordó mucho unas prácticas que hice al Istmo de Tehuantepec en el contexto de estudiar los proyectos eólicos y me doy cuenta tristemente que es la misma táctica y justamente como bien mencionaban, 50 años después, pues no nada más en el Valle del Mezquital, sino en otras partes de nuestro país y seguramente que de Latinoamérica, del mundo, siguen ocurriendo estas barbaries, ¿no? Yo no conozco el Valle del Mezquital, sin embargo, pues justamente pensando en esta experiencia, en esta vivencia que ya tuve un poco en otra parte del país, pues me doy cuenta de su valor etnográfico, como mencionaban, este cine etnográfico, que si bien hacen una gran mancuerna, ¿no? El talento de Paul Leduc y pues de Roger Bartra también, y me parece que ponen, si bien no es como un cine participativo, me parece evidentemente la postura crítica que ponen a dialogar, por ejemplo, al sector campesino, al sector obrero, con los caciques, con el cura, con los empresarios. Me parece que son como unos intermediarios que evidentemente conocemos su postura política desde antes, pero me gusta mucho que les brinda este derecho de audiencia, ¿no? Que ellos mismos lo mencionan en el documental, en las entrevistas, que pues realmente son oprimidos, son golpeados y no tienen ese derecho de acercarse directamente pues con las personas que están, con personas o con instituciones mismo del Estado que están generando este despojo, ¿no? Esta opresión, ¿no? En su propio territorio. Y bien mencionaban también otro recurso que me gustó mucho fue el montaje, evidentemente, la música, me parece que está grabado como en sonido directo, pero el montaje, algo que me gustó mucho y se me hace muy, muy bonito, y me parece que en cada capítulo va cerrando como con un preludio, va preparando el terreno para avistar el tema que viene. Tiene evidentemente como muchas metáforas y me gustó mucho pues esta combinación que a veces nos falta como a los antropólogos, no es como una crónica, sino que tiene este elemento artístico del cine que lo hace cine, que es el montaje, y no fue nada más como escuchar la voz en off del antropólogo diciéndonos, guiándonos, como bien ya lo dijeron, paso tras paso, sino que nos permite interpretar y creo que justamente ese es otra gran acierto de esta película, ¿no? Otro gran acierto artístico y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? También me gustó mucho esta parte, bueno, hay varias escenas, ¿no? Donde los campesinos están ocupando su territorio, ¿no? Están denunciando, pero están ocupando su territorio y eso me parece muy fuerte, muy bonito. Y es otra parte de representar o de afirmar, ¿no? Su territorio, su identidad versus el despojo. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que me gustaron, algunas ya las dijeron, ya no voy a repetir más. Pues nada, gracias por este círculo y pues esperamos vernos en la siguiente sesión. Bueno, no sé, esas fueron casi excelentes palabras de cierre, pero si alguien más quiere comentar algo, Carla, adelante. Yo, bueno, pues iba a meter mi cuchara porque al igual que Karina, trabajé muchos años ahí en la región, he estado, la conozco desde la licenciatura, entonces pues, y la verdad es que para mí Paul Leduc fue justo la invitación a conocer la región. Yo vi este documental en la preparatoria hace muchos años, y fue el motivo para ir a esta zona, ¿no? Me llamó mucho la atención porque aparte mi papá también es de ahí, mi papá es de la región de Tula
y me llamaba mucho la atención conocer un mundo que parecía totalmente diferente al de Pachuca, porque Pachuca sí está como muy distante. Pachuca, su referencia es venir a Ciudad de México, compra en Ciudad de México, la gente es de Ciudad de México. Entonces, Ixmiquilpan o el Valle del Mezquital en general, pues es otro mundo que parece muy distante al de nosotros, ¿no? Entonces, ver etnocidio para mí fue incluso como este mapa de ver qué se tiene que ver cuando vas a llegar a una comunidad, ¿no? Tienes que ir con el sacerdote, tienes que ir con el delegado, o sea, esta polifonía también es importante a la hora de hacer etnografía, como ya Cris lo mencionó. Pero sobre todo también es darte cuenta que sí, que siguen esos problemas y que se han complejizado más, ¿no? Por ejemplo, el tema de Pemex en Tula, pues es muy grande, como ya bien igual Carlos lo mencionaba, cómo llegó en Tabasco y que son las mismas tácticas, pues desgraciadamente, pues sí, Tula, aparte de ser una región igual muy alta en feminicidios, hay aproximadamente 280 centros nocturnos. Han disminuido, bueno, ese dato lo tengo de cuando hice la tesis del doctorado, puede que ya haya variado hace unos 3 años, pero es un lugar en donde justo el consumo del cuerpo de la mujer pues está exacerbado, ¿no? Entonces, las regiones de ahí, toda esa gente de Pemex que después de la caída de la misma institución de Pemex, comenzó a hacer huachicoleo. La misma gente de Pemex es la que se dedica al huachicoleo, y es esa misma gente que le ha vendido a comunidades huachicol, y después también pues ha aumentado el feminicidio. Todo está totalmente relacionado, ¿no? Y yo creo que es algo que justamente cuando pasó lo de Tlahuelilpan, que ya Karina había mencionado, la gente comenzaba a criticar muy fuerte que la gente robaba el huachicol, cuando hay que entender la historia de todo esto, ¿no? Desgraciadamente es gente que siempre ha estado despojada, y en el único momento que pudo robarle algo al Estado, lo hizo. Y por eso, digo, no estoy justificando, pero creo que sí es importante entender el contexto del Valle del Mezquital para conocer por qué se da el huachicol, por qué hay tanto feminicidio y por qué sigue ganando el PRI, porque en Hidalgo lamentablemente somos un estado priista que lleva, nunca, o sea, ni Morena ha pasado por ahí, ni el PAN ha pasado por ahí, ni el PRD, siempre gana el PRI, y eso pues habla bastante de cómo está estructurado pues todas estas dinámicas de poder que persisten a pesar de los años, ¿no? Incluso cuando los migrantes se van a Estados Unidos, llegas allá con ellos y te dicen, es que los del PRI ya vinieron, o sea, justo han ido gobernadores a verlos. Ahorita el huachicol es el robo de gasolina, Ramón, que se hace a través de como las vacas, como que les quitan la gasolina, los ductos, Ordeñan. los ordeñan por otros ductos, les hacen hoyos a los ductos, los sacan y los empiezan a revender a precios pues muchísimo más baratos. Y ahí se ha hecho toda una mafia de poder. Y pues sí, ¿no? Es el tema de poder entender la región, pero sobre todo de reconocer que incluso les decía como que en la misma migración, ¿no? Los mismos migrantes sufren de que los partidos políticos van a Estados Unidos y les dicen, mete tu dinero al programa 3x1. Y no sé, o sea, siempre está el partido político, siempre está el poder, aun cuando ellos hayan migrado, ¿no? Entonces es todo un tema bien interesante, y también, como bien decía Karina, la región todavía da para mucho para estudiar, la verdad. Si tienen la oportunidad de justo de quienes estén en formación en ir, es bastante interesante cómo pues dan muchas dinámicas sociales todo el tiempo, ¿no? Aunque ahorita es un poquito peligroso, pero bueno. Así es. Bueno, no sé si no hay algún otro comentario. Adelante, Karina, por favor. Yo nada más quiero tomar dos escenas, bueno, dos partes que me interesaron mucho y creo que no las abordé. Justamente el cambio de campesino a obrero y
cuando hay una escena donde está la construcción, todo en obra negra, ¿no? Nada más se ven las estructuras y luego va el acercamiento de la pantalla y te das cuenta lo pequeñito que se ven los obreros, ¿no? Y justamente toda esta habilidad que tienen, ¿no? Estos recursos que tienen en la construcción, pero que no tienen nada de equipo, ¿no? Cuando te narra, hay un personaje, ¿no? Bueno, ustedes esto lo vieron, ¿no? Este personaje que tiene como esta conciencia, del rol de proletario, de trabajador, de obrero, ¿no? Que es el que habla más desde esta postura de contestataria de obrero, ¿no? Te narra que realmente cómo tuvo un accidente uno de ellos, es impresionante, ¿no? O la escena del otro obrero, ¿no? En la calera, donde al final no era el accidente en sí mismo, sino me vale madres, ¿no? El que no te atienda y que se le haya quemado la pierna por la cal, ¿no? Entonces, por un lado, es lo que ya hablamos mucho de la cuestión del campesino, pero también todas las desgracias alrededor de los trabajadores en la construcción o en la construcción o en las fábricas o en Pemex o en las termoeléctricas, ¿no? Donde finalmente es un ciclo de explotación, de despojo constante, nada más. Bueno, por ahí de pronto levantó la mano Carlos Baltasar otra vez. No sé si sí o si fue accidentalmente. Sí, quisiera hacer una afirmación. Este pacto del que hablé, que fue un resultado de la explotación que hizo Pemex del petróleo, y pues dañó las cosechas y dañó el modo de vida y pues el modo de subsistir de estas poblaciones. No fue un movimiento primariamente indígena, sino que fue un movimiento campesino, donde formaron parte muchas poblaciones indígenas, pero no fue un movimiento como tal indígena. Ya. Y, ajá. Bueno, muchas gracias por la precisión. Y bueno, pues qué rica sesión. La verdad es que tuvimos pues, comentarios muy diversos que nos dieron luz sobre diferentes aspectos de la película. Si acaso lo que nos faltó, y a ver, nos lo podemos llevar de tarea a todos, es algo más sobre la figura de Paul Leduc, su carrera, ¿no? A ver si lo comentamos para la siguiente semana. Pero bueno, también qué gusto encontrarnos gente de tan diversas regiones, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, no sé, por ahí dijeron varios lugares más de la República. Y bueno, pues desde Uruguay, Ramón, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Y bueno, pues creo que con esto podemos ir cerrando y con las ganas, como decían también por ahí en el chat, de ya nos estamos saboreando la siguiente sesión. Con una película también muy interesante. Carla, te doy la palabra para que nos platiques cómo hacer para verla y para seguir participando por acá. Sí, me tienen que enviar igualmente un correo para que yo les dé el enlace de la película de la semana, porque los vamos cerrando. El de esta semana lo cerramos hasta el sábado y de ahí les doy el que sigue, que es el de, no me acuerdo si es Como ves o ¿Cómo ves? Como ves, justo, y bueno, O para que Pulgarcito, ya, perdón, no estoy seguro. no Lo me reviso. perdón. Ahorita lo checamos. Sí. Pero bueno, o sea, para que accedan a la película, tenemos todos los materiales están abiertos y se los paso vía correo. Sí, la próxima semana toca Historias Prohibidas de Pulgarcito, después Cómo ves y cerramos con Frida, Naturaleza Viva. Entonces, pues nos veremos la próxima semana y bueno, pues nos mantenemos en contacto para poder ver la película y pues nos llevamos de tarea averiguar un poco más sobre la vida y obra de Paul Leduc. ¿Les parece? Muy bien. Pues que tengan buena tarde. Karina, a ti muchísimas gracias por aceptar la invitación y por ilustrarnos sobre la región. Mucho gusto. Bueno. Nos vemos. Suerte. Chao.